Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos en Cristo. En esta ocasión vamos a meditar en la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Pero antes de leer este pasaje de la Escritura, encomendemos este tiempo a nuestro Dios Todopoderoso. Ahí donde estás, habla el Señor conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos hoy delante de ti y estamos agradecidos por un nuevo día más que tú nos das para poder disfrutar de tus muchas bendiciones que tú, Señor, pones delante de nosotros. Gracias por la familia, por el trabajo. Y aún, Señor, te agradecemos por las pruebas y tribulaciones que pasamos, porque sabemos que estas pruebas y tribulaciones, Señor, nos perfeccionan, nos ayudan a confiar mucho más en ti y te agradecemos, Señor. Pero también, Señor, en esta ocasión queremos pedirte que tú abras nuestros ojos, ábrenos el entendimiento, ayúdanos a comprender tu bendita palabra. Abre mis ojos, Señor, para mirar las maravillas de tu ley, y te pido, Señor, que esta palabra sea de exhortación para mi vida. Corrígeme, aliéntame y ayúdame cada día a adorarte y amarte mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 en adelante, la Escritura dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén, mis queridos hermanos. Entonces nosotros podemos ver que en estos versículos es la salutación que Pablo hace a la iglesia en Corinto en su primera epístola. Primeramente Pablo se presenta, él dice: yo soy Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Esto qué nos enseña? Que Pablo no ha sido él llamado por sí mismo, no se ha autollamado, no se ha puesto el título de apóstol a sí mismo por su propia voluntad, sino que fue Jesucristo quien en el camino a Damasco tuvo a bien a convertir y a salvar al apóstol Pablo y llamarlo al ministerio, ¿no? Justamente para ser apóstol de él. Apóstol es alguien que es enviado a una misión especial, y este llamamiento que se le está haciendo, esta palabra ser llamado, es como ser llamado a algo que tiene mucha honra, mucho honor. Es un privilegio el poder ser llamado a servir a Cristo. Y esto no vino por cuenta propia, sino que fue la voluntad de Dios para con Pablo. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? A nosotros nos enseña que nosotros no tenemos que ser autollamados para cualquier cosa que queramos hacer. En especial cuando estamos en la iglesia y tiene que ver con el servicio dentro de la iglesia, ya sea como pastor, como líder, como anciano, como diácono. Muchas veces los hermanos pueden ver esto como una meta, ¿no? Yo también quiero servir en la iglesia, pero la pregunta es: ¿para qué quieres servir en la iglesia? ¿Para ser visto de los hombres? ¿Para tener prestigio entre los hombres, entre los hermanos en Cristo? Porque los líderes, los maestros, los diáconos son de alta estima dentro de la iglesia, y tú quieres también la misma atención de los demás. Bueno, la Escritura, mis amados hermanos, nos da ciertos requisitos que tal vez en otra oportunidad vamos a poder meditarlas, pero no es cualquiera. Tiene que ser un llamado del Señor Jesucristo, tiene que haber un fuerte anhelo a obedecer la palabra de Dios para poder servir en la iglesia. En el caso del apóstol Pablo, recordemos que él es llamado por el Señor Jesucristo, y el mismo Señor lo encuentra camino a Damasco, lo convierte en ese momento y lo pone a su servicio después de un buen tiempo de años de preparación que tuvo Pablo. El versículo número 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En este segundo versículo
ya habla a la iglesia, ¿no? Dice a la iglesia de Dios. En primer lugar, nos está diciendo de quién es la iglesia. La iglesia es de Dios, no es de los hombres. Los hombres son administradores, pastores, líderes, ancianos de la iglesia, no son dueños de la iglesia. Recordemos que la iglesia son las personas, no es el edificio, no son las paredes o las piedras o el cemento con que son edificadas templos, edificios y demás. Eso no es la iglesia. La iglesia son las personas. Cada miembro de la iglesia es la iglesia. Entonces, el dueño de las personas, de los creyentes, de los cristianos, es Dios. Por eso dice, a la iglesia de Dios, a Dios le pertenece la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Estos que son cristianos, estos que creen en el Señor, son santificados por Jesucristo. Nos hace recordar Pablo de que esta iglesia no se santificó a sí misma, sino que el Señor Jesucristo agarra a la iglesia y la santifica. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos en el sentido de la salvación. El Señor nos santificó, nos limpió de nuestros pecados. Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados en la cruz y pagó por nuestros pecados. En ese sentido, nos está hablando acá de que la iglesia han sido santificados en Cristo Jesús. Y después la segunda parte nos dice, llamados a ser santos. Jesucristo nos santifica, Él lleva nuestros pecados en la cruz, pero también la iglesia tiene que hacer algo. Dice que son llamados a ser santos. ¿Esto qué significa? Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, lleva nuestros pecados, nos presenta ante Dios como limpios, pero la iglesia también, mientras está en este mundo, tiene que dar buen testimonio a los demás. Recordemos que nosotros somos embajadores de Cristo, que Él nos ha llamado a una misión. Mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos vivos, mientras estemos en este mundo, tenemos que ser representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que comportarnos como cristianos. Nosotros tenemos que comportarnos como Jesucristo se comportó en este mundo, dándonos el ejemplo de una conducta intachable. Y nosotros tenemos que esforzarnos lo más que podamos a tener la misma actitud, el mismo comportamiento que tuvo Jesucristo. Tenemos que ser imitadores de Pablo, así como Pablo es imitador de Dios, de Jesucristo. Nosotros también tenemos que esforzarnos en nuestra santificación. Nos esforzamos en la santificación no para ser salvos, sino nos esforzamos en nuestra santificación para dar buen testimonio a aquellos que nos están viendo. Recordemos, hermanos, que la gente que está a nuestro alrededor, ya sean familiares, ya sean vecinos, compañeros de trabajo, siempre van a ver al cristiano. Se enteran que tú eres cristiano y lo primero que van a comenzar a observar es tu conducta. ¿Cómo te comportas? ¿Qué es lo que haces? Estás en la mira de todos. Y como buenos representantes del reino de Dios, entonces tenemos que ir buscando nuestra santificación para dar un buen testimonio, para no hacer quedar mal, en otras palabras, a nuestro Señor Jesucristo que nos limpió. Bueno, también la Escritura aquí nos dice que no solamente son una iglesia en Corintio, ¿no? Sino que en todo el mundo, en todos lados, hay también hermanos en Cristo, porque dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier ciudad, donde tú estés, pues tienes que santificarte, tienes que comportarte bien como el Señor te manda. ¿Y cómo es esto que tenemos que hacer? ¿Cómo yo puedo santificarme? ¿Cómo puedo vivir una vida santa, mis queridos hermanos? Leyendo la palabra de Dios. El Salmo 119, en el versículo 9, nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar
tu palabra. Mis queridos hermanos, el estudiar y meditar en la palabra de Dios nos ayuda en nuestra santificación. La Escritura también en el Evangelio de Juan, capítulo 17, justamente en el mismo versículo 17, nos dice la Escritura, y esto es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él está orando ahí por sus discípulos, parte de su oración es esta, dice, cuando Él está hablando al Padre, a nuestro Dios Todopoderoso, dice, santifícalos en tu verdad. Escuchen esto, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Con qué nos vamos a santificar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su Espíritu, en el poder de su fuerza? Leyendo la Escritura, leyendo la palabra de Dios. La única forma de fortalecernos para dejar de pecar, para estar en comunión con Dios, es leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios y alejándonos de aquellas cosas que hacen que tu espíritu se debilite para tener esta comunión con Dios y para poder tener esa fuerza de poder alejarse de las tentaciones, alejarse del pecado y vivir cada día más y más en comunión y en santificación delante de Dios. Este trabajo, mis amados hermanos, no vamos a lograrlo en su totalidad hasta el día que estemos con el Señor Jesucristo, porque recordemos que todavía vivimos en un cuerpo corrupto. Vivimos en un mundo corrupto, vivimos en un sistema político corrupto, en un sistema de gobierno corrupto, o sea, todo el mundo es así, mis queridos hermanos, nadie va a poder escapar de eso, y nadie va a poder escapar hasta que el Señor venga por segunda vez, o hasta que nosotros partamos a su presencia en cualquier momento, y hasta que ese momento llegue, nosotros tenemos que siempre buscar nuestra santificación para tener un buen testimonio delante de los hombres. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, pero antes de despedirnos, pidamos a nuestro Dios que nos ayude para que nosotros vivamos vidas santas delante de Él. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile al Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por esta meditación que tú nos ayudas a tener en tu bendita palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos escuchado, que hemos meditado, se quede grabado aquí, Señor, en nuestros corazones. Y, Señor, que venga a la memoria cada vez que lo necesitemos. Danos, Señor, esas ganas de poder leer tu palabra. Pon en nosotros el querer y el hacer, Señor, para poder leer tu palabra, meditar tu palabra. Ayúdanos a orar constantemente a ti, Señor, no perder la comunión contigo. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de aquellas cosas que nos sacan de tu comunión. Danos fuerza para apartarnos, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, toma el control de nuestras vidas, Señor. Nosotros te pedimos perdón por las muchas veces que te hemos fallado. Y Señor, ten misericordia de nosotros, límpianos y ayúdanos, renuévanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, y será hasta la próxima oportunidad. Amén.